Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias porque fue abierta una puerta para llegar a ti y es tu Hijo Jesucristo. Hoy confesamos nuestra fe en tu Hijo, nuestro Salvador, y pedimos en el nombre de tu Hijo que nos des bendición esta tarde y que tu Santo Espíritu venga con luz para que entendamos tu voluntad, para que nuestras almas sean alimentadas, instruidas, pero también corregidas y amonestadas. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias por lo que sigues haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El Cantar de los Cantares, capítulo 4. Sabemos que no hay casualidades. Todo ocurre según el plan que Dios ha trazado. Y esto lo digo porque yo no sabía que mis hermanos de Bagaces iban a estar aquí. Entonces va a ser un repaso para ellos de una exposición que di la última vez que los visité y también para que les ayude a mañana recibir la continuación de esa serie. Y a ustedes, mis hermanos de aquí, les comento, hoy voy a dar una parte del tema y mañana en la tarde la segunda parte. Quiero que leamos el Cantar de los Cantares, capítulo 4. Voy a leer del versículo 10 hasta el 16, aunque no vamos a exponer todos. Versículo 10 en adelante. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra. Para los que no han escuchado alguna de las exposiciones del Cantar de los Cantares, este libro, que es, si es malentendido, menospreciado, es una joya preciosa que Dios nos ha dado, que creo que no la hemos sabido valorar. Esa frase, Cantar de los Cantares, sigue el modelo del superlativo hebreo. Superlativo llamamos cuando algo lo queremos hacer más grande, ¿verdad? Como cuando nosotros decimos fuerte, pero el superlativo es fortísimo, ¿verdad? Disculpe. No me está diciendo, no. Ok. Entonces, en hebreo, los superlativos se realizan con repetición. Ustedes saben que había un lugar santo en el templo, pero había un lugar santísimo. Y la manera de decirlo era
el santo de los santos. Esa era la manera hebrea de referirse a ese lugar, que no solo era santo, sino santísimo. Algo similar ocurre aquí con el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares nos dice la canción de las canciones. Es el superlativo para esa palabra hebrea shir. Es la más bella de las canciones. Y como ustedes sabrán, o si no les comento, es una especie de poema de amor, pero que si nosotros no lo hacemos a la luz, gracias, no lo interpretamos a la luz de lo que ya Dios nos ha revelado en el Nuevo Testamento, no lo aprovecharemos. He querido de verdad volver al Cantar de los Cantares porque fue una serie en la cual recibí críticas. Hubo personas que no les gustó que interpretara el Cantar de los Cantares de la manera que lo hice. Pero mi convicción es que es tan útil que tenemos que volver a él. Y les voy a decir por qué. A veces nos quejamos de las iglesias o de la iglesia, digamos de esta. ¿Qué anda mal en esta iglesia? Y ustedes me pueden hacer una lista de las cosas que andan mal. Pero hablar mal de la iglesia es hablar mal de los cristianos, porque los cristianos son los que forman la iglesia. Los cristianos andan mal porque olvidan quiénes son realmente. La iglesia anda mal porque olvida quién es en realidad la iglesia. Y el Cantar de los Cantares, al leer nosotros lo que él expresa de ella, nos recuerda quién es la iglesia para Cristo. Cuando el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 32, está hablando del esposo y de la esposa, una vez que expone lo que se espera del esposo y lo que se espera de la esposa, y dice, grande es este misterio, seguidamente dice, pero yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Así que sin querer quitarle importancia al matrimonio, cuán bello es con todo lo que representa, Pablo dice, pero yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Y si nosotros vamos a este Cantar de los Cantares y entendiéramos lo que es ella para él, dejaríamos de comportarnos como si no fuéramos la novia del Cordero. Dejaríamos de vivir como el mundo, de pensar como el mundo, de tener una vida cristiana tan fracasada a veces. Y entonces veríamos, eso soy yo para él. Las palabras de ánimo que encontramos aquí en Cantares, yo estoy seguro que les van a servir mucho, porque las necesitamos. Y esto no se trata de pensamiento positivo, es la realidad de lo que Cristo ha ganado para nosotros. Entonces, el segmento que hemos leído nos habla de jardines y en particular de uno al cual él le llama huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. El Cantar de los Cantares fue escrito por Salomón y Salomón sabía de jardines. Leemos esto en el Eclesiastés capítulo 2, versículos 5 y 6. Eclesiastés 2, 5 y 6 dice, Salomón hablando, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Entonces nos va a estar hablando y comparando a alguien que sabe de jardines. Aunque esa palabra jardín y huerto suele usarse como es la misma expresión o el mismo significado, nosotros solemos hacer una diferencia. Le decimos jardín cuando está compuesto más de plantas que dan flores y huerto cuando está compuesto de
plantas o árboles que dan fruto. Pero en ambos casos nos va a ayudar muchísimo la ilustración. Porque ese jardín o huerto involucra cosas que nosotros necesitamos tener bien claras. Primero veamos la ilustración física o natural. ¿Qué involucra un jardín o un huerto como el que se describe aquí? Según lo que leímos ahí, ustedes verán que hay variedad en lo que hay ahí plantado. En ese jardín se espera que haya colores diversos. La ubicación de las plantas no es antojadiza, es decir, no sería un jardín. El que hizo el jardín, así como dice Salomón, que hizo él, planeó dónde quiere que estén las plantas según las necesidades. Hay algunas plantas que necesitan más luz, otras que necesitan más sol. El hecho mismo de tener un jardín implica actividad. Bueno, algunos aquí conocen, en el caso mío y de mi esposa, tenemos esa afición de tener plantas y sabemos lo que eso implica. Es trabajo. Y entonces quisiera que pensando en eso, tratemos de sacar las aplicaciones de la iglesia como un jardín. Aquí ha descrito a la iglesia como un jardín o huerto en el que crecen árboles de fruto delicioso. Vean el 13. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardo. ¿Cuántas veces la Sagrada Escritura nos habla de frutos y de que se supone que nosotros demos fruto? ¿Y cómo describe ese fruto el apóstol Pablo? Sino dice frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Se nos habla en este fragmento de flores exquisitas, versículos 13 y 14. Bueno, el 13, tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves de flores de aleña. Y el 14 dice, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas. Todos estos son símbolos. Como les decía, hubo oposición, pero yo veo en esto una alegoría. Todo esto tiene un significado, no se dice solo porque son palabras bonitas. Y en la Sagrada Escritura muy claramente vemos el significado, por ejemplo, del incienso. 2 veces en el Apocalipsis se repite que las oraciones estaban representadas en aquel incienso que subía, esa especie aromática de olor fuerte que subía a Dios. Quisiera entonces que desde ahora vayamos pensando, bueno, yo sé que hay varias iglesias representadas, pero ¿cómo está esa iglesia en cuanto a estas características que dice aquí que debería tener la iglesia del Señor si es el huerto de Dios? Cuando vemos esto y lo imaginamos, colores, plantas, aromas, sabores, nos recuerda 2 ocasiones en las que los apóstoles usan una palabra griega muy específica. Y les voy a leer lo que dice Efesios 3:10 y 1 Pedro 4:10. Dice primero Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores y oigan de la multiforme gracia de Dios. En los 2 versículos se usa esa palabra traducida para nosotros multiforme, pero que en el original lo que realmente significa es de muchos colores. Y vean que la manera entonces que Dios ha decidido demostrar su gloria en este mundo es por medio de una iglesia que tiene muchos colores, lo cual significa, según el segundo versículo, todos los dones diferentes que Él otorgó para que todos
logren ese fin de dar, de reflejar la gloria de aquel que nos ha salvado. ¿Cómo está este jardín? Está reflejando la iglesia, la multiforme gracia de Dios, esa gracia que tiene diversos colores. A veces quisiéramos la monotonía de un solo color y queremos que todo mundo sea exactamente igual y perdiendo la bendición de que Él nos hizo diferentes para que cada uno con sus diferentes dones unidos reflejen esta belleza. Pero a este huerto se le llama huerto cerrado. Pensemos, ¿por qué cerrado? ¿Quién es el primero que todo el dueño de este huerto? El dueño de este huerto es Cristo mismo. Y Cristo, a diferencia de Adán, que no cuidó su huerto, cuida su jardín o su huerto. Adán no cuidó y dejó entrar al enemigo, dejó entrar a una serpiente. Leo para ustedes Génesis 2:15 cuando dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Es la misma palabra aquí. Lo puso en el huerto de Edén. Y dice, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Ven qué interesante? Todo estaba perfecto, pero hay una labor que hacer. Hay que guardar ese jardín y labrarlo, mantenerlo bien. Si hay algo que ustedes pueden comprobar es que si usted deja su patio, jardín, si tiene o lo que sea el pedacito de tierra que tiene y usted lo deja, no va a mejorar. Pronto va a estar lleno de maleza, pronto va a haber desorden. Y entonces hay un jardín que cuidar. Aplicaciones tenemos muchísimas, porque no solo para la iglesia local, sino como individuos nosotros tenemos un jardín del cual dar cuentas. ¿Está cuidándolo usted? ¿Su familia es un jardín? ¿Está cuidándolo como Dios mandó para que lo cuidase y lo guardase? Para sus relaciones familiares, pero sus relaciones en la iglesia. Hay un jardín y hay que cuidarlo. Y si nosotros simplemente dejamos que las cosas pasen, el jardín no mejora, empeora. Entonces vemos la necesidad de una cerca. La cerca es protección, protección necesaria. Necesaria contra algunos animales que pudieran venir y comerse las plantas o patearlas o pasarles por encima, destruir. Necesito que presten atención y hagan un ejercicio mental de esto. Yo sé que a algunos puede que no les gusten las plantas, pero hoy necesitamos prestar atención y ver la ilustración, si no, no sacarán provecho. Se le ha dado a usted, no es si quiere, se le ha dado un jardín y tiene que cuidarlo. Pero le pregunto, ¿se le secan las plantas? ¿Y están ya con las hojas amarillas? Dios le pedirá cuenta de cómo cuidó el huerto o si lo dejó arruinarse. Como les decía, la aplicación es muy amplia, al matrimonio, a las relaciones entre hermanos, pero sobre todo a la comunión con Cristo. En el capítulo 2 de este mismo Cantares, el escritor advierte sobre la amenaza de unas pequeñas zorras que se meten y arruinan las viñas. Y él dice, cazadnos las zorras pequeñas, las zorras que echan a perder las viñas, las vides. Aquí igual. Y por eso se necesita que el huerto esté cercado. En la mente humana, más fácil tener una iglesia sin reglas en la que todo el mundo haga como quiera. No hay cerca. Que crezca lo que quiera, como la selva. Pero entonces no es el huerto del Señor. Porque este huerto que se describe aquí es un huerto cerrado. Y eso cerrado, como les digo, nos habla de protección y también nos habla de separación. Es un término también que no es muy grato para algunos.
Es una valla que se pone o una baranda que hace a la gente creer que esa iglesia es elitista. Tenemos que combatir el concepto equivocado. ¿Cómo combatimos nosotros el error, mis estimados? ¿Cómo? Con la verdad. Y debemos entonces entender que no se trata de una separación elitista, pero sí es una iglesia separada del mundo y del pecado, porque si no, entonces no haremos la diferencia. ¿Cuál diferencia hay entre este huerto y cualquier selva? El apóstol Pablo, cuando escribía a los tesalonicenses en su segunda carta, les dice en el versículo 3, capítulo 3, versículo 16, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis. ¿Ven que hay una baranda? Y es Cristo, el dueño del jardín, el que nos dice, ponga esa baranda. No se puede que la gente crea que es cristiana y vive como él quiere. Hay algo que nos diferencia y nos divide. 1 Corintios 5, 9, 10, que fue un caso terrible de inmoralidad. Él escribe el apóstol Pablo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, llamarse hermano es decir, yo soy del jardín de Dios. Ah, pero es fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con ese no tenemos comunión. Dice, con el tal, ni angui, ni aún comáis. Y esta es entonces la realidad de un huerto cerrado. No cualquiera debe entrar. Pero ¿quién otorga el acceso a ese huerto? ¿A quién se le dieron las llaves del reino? Sería la pregunta en otro sentido. Yo estuve, por la gracia de Dios, el día que ustedes, Iglesia Bautista Reformada en Liberia, se constituyeron y firmaron aquel pacto. Hace 5 años, ahí estaba yo. Y mi anhelo hubiera sido, que todos los que vi en aquel momento estuvieran aquí hoy, pero la realidad es que no están. Si la iglesia no es un huerto cerrado, si no hay reglas, si todo el mundo hace como quiere, entonces, claro que estarían y hasta más personas. Pero se supone entonces que a ustedes Dios les da una tarea. Y es que la iglesia se asemeje lo más posible a este huerto cerrado que se describe aquí. Sí, con muchos dones diversos, múltiples colores, aromas bellos de oración, mucha comunión, pero las condiciones las pone el Señor. No cualquiera es considerado miembro de la iglesia. Esto tal vez nos ayude a aclararle a las personas por qué un proceso de reconocimiento antes de aceptar a la persona en la membresía. Ustedes saben, mis estimados, que esto es algo muy particular de nuestra convicción. Nuestras iglesias practican eso. Los que son admitidos deben poder dar testimonio, pero no solo de palabras, sino en sus vidas de que son parte de la iglesia, que la aman y que no van a romper el pacto en los momentos difíciles. Esta iglesia es jardín cerrado o huerto cerrado, también porque hay un orden y disciplina en esta iglesia. Dios establece oficiales en la iglesia porque el jardín tiene que ser cuidado. Así como en los jardines se necesita podar y abonar y escarbar y ver si hay plagas. El deseo es que el huerto esté en buenas condiciones. Y por eso entonces a los que Dios encarga está cuidando y observando. ¿Qué dice Cristo?
El que lleva fruto lo podará para que dé más fruto, pero que si no da fruto, lo cortan y lo echan al fuego. ¿Ven que es una ilustración similar? Cristo habla de su iglesia así. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Y es la labor no solo de los ancianos de la iglesia, sino de la iglesia misma, saber si en medio de nosotros hay mala hierba. Lo que se llama en la Biblia cizaña. La otra ilustración que viene aquí es muy bella y dice, fuente sellada. En el libro de los Proverbios, capítulo 5, del 15 al 17, en otro contexto, pero hace referencia a una fuente. Y entonces pudiera ayudarnos si lo leo. Proverbios 5, 15 al 17. Dice así cuando le está hablando en su consejo al hijo. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Y hace esta pregunta, ¿se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? La respuesta es no. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Había entonces manera de sellar la fuente y era necesario para que no se llenara esa fuente de lodo, para que no se contaminara. Hay que cuidar la iglesia. Ese es el mensaje. Esa agua bendita, pura, es para la iglesia del Señor. Y realmente para todo el que verdaderamente la quiere, porque ese es el llamado que vemos en la Biblia. Y el que tiene sed, venga. Pero hay muchos, y por eso es que tenemos que orar tanto y dar la batalla, porque hay muchos que quieren de iglesia muchas otras cosas, pero no es porque quieren beber del agua de la vida y ser alimentados espiritualmente y formar parte de una iglesia. Simplemente, como dice el Salmo 87, es una fuente más, porque en el Salmo 87 dice lo siguiente, todas mis fuentes están en ti. Una fuente cerrada es que no ocupo ir a otra parte. Todas mis fuentes están en ti. Entonces, ¿por qué hay tanto cristiano todavía coqueteando con el mundo? Con prácticas mundanas. Parece que no está saciado del agua de la vida. Palabra de Dios, Cristo debe ser visto por los miembros de la iglesia como la única fuente. No quieren otra. Nosotros, yo estoy seguro que aquí ha sucedido y seguirá sucediendo. Las iglesias que quieran tener un orden bíblico, que quieran de verdad reflejar esta ilustración de un huerto cerrado y una fuente sellada, muy pronto van a recibir la crítica, son una secta. Es la manera más fácil de desacreditarnos. Y con respecto a esto de ser una secta, me he dado cuenta que es una excusa para rechazar cosas que lamentablemente sí tienen las sectas, pero que es bíblico. Porque ustedes saben que las sectas tienen cosas bíblicas. Las sectas tienen parte, porque no son todo mentira. Hay partes de verdad y hay prácticas que tienen las sectas que son correctas y bíblicas. Pero como las tiene la secta, entonces la gente quiere rechazarlas. No es como debemos razonar. Nosotros tenemos que razonar bíblicamente. Y si aquel orden o práctica que tiene esa secta es bíblica, aunque yo a la secta no la apruebo y huyo de ella porque se ha salido de la ortodoxia, la práctica como tal no debo rechazarla porque es bíblica.
Entonces no tengamos miedo de que nos digan eso. Nosotros tenemos que saber a quién le servimos y a quién tenemos que ser fieles. Entonces, mis hermanos, que Dios nos ayude a seguir siendo cuidadosos para saber quién otorga el permiso a alguien entrar a la iglesia. El dueño del jardín es Cristo, sí, pero Él nos dijo cómo vamos a admitir gente en la iglesia. En algunos modelos todo lo han dejado a los ancianos, entonces todo es cosa de los ancianos. Nosotros entendemos que no es así. Iglesia debe involucrarse. Cuando alguien viene a dar testimonio diciendo yo quiero unirme a la iglesia, comienza usted a orar y a decir, Señor, confírmanos que ese es de veras una piedra viva que tú añades al edificio de la iglesia. Ora o simplemente es tarea del pastor revisar si de verdad él es convertido o no. La iglesia debe recibir, así como la iglesia también debe despedir personas o a veces expulsar personas. La mayoría de nuestras iglesias celebramos algo que se llama la cena restringida o cercada. Y también por eso tenemos críticas. Lo más fácil sería decir, vamos a tener la cena, el que quiera la toma, todo el mundo, viva como viva, crea lo que crea. Pero nosotros creemos que es un huerto cerrado y hacemos las advertencias. ¿De verdad usted pertenece al huerto? Este tipo de cosas yo sé que hasta el momento son 5 años, pero ha costado mantenerse en que no cualquiera debe ser recibido, en que no cualquiera va a ser bautizado. Y cuando digo esto, siempre me gusta aclarar que es por nuestras circunstancias, porque hoy todo el mundo dice que es cristiano. Si viviéramos en un país con persecución o en aquellas épocas, y para venir a un culto la persona está peligrando su vida, su trabajo. Hoy en día nosotros tenemos, no sé si ha llegado aquí, pero el almanaque, o sea, el calendario del ministerio que se llama La Voz de los Mártires. Y ahí viene por qué orar cada día. Y tenemos hermanos en este momento en otras partes del mundo que por ser cristianos los echaron de sus casas. Y sus hermanos en la fe tienen que recibirlos porque ya no los reciben en su casa si usted se hace cristiano. O los despiden del trabajo. O el marido abandona a su mujer si se hace cristiana, cosas así. Entonces, en ese contexto, mis hermanos, yo estoy seguro que el pastor Adrián y yo y cualquier otro pastor, si viene alguien en ese contexto y dice, yo creo en Jesús, bautíceme, yo creo que lo bautizamos el mismo día. Pero aquí no, porque todo el mundo dice que es cristiano. Por eso es que es necesario todo ese proceso de verificación. Nosotros, las iglesias confesionales, hemos avanzado en muchos aspectos gracias al Señor, en el orden que deseamos, pero si nos descuidamos, el jardín deja de ser jardín y se vuelve una selva. Cuide el jardín de su vida devocional, cuide el jardín de su vida familiar, cuide este jardín, no solo de la forma visible, la estética, todo eso también tiene su importancia, pero no es de lo que estamos hablando, ¿me entienden? Es espiritual. Para el Señor somos, como decía aquí, lo mejor. Habla de ella y por eso es una de las razones por las que yo defiendo que este libro tiene que ser una alegoría de Cristo y de la iglesia, porque si no sería de un esposo perfecto con una esposa llena de defectos. Y eso es lo que yo veo ahí. Y eso no existe. Por eso es Cristo con la iglesia. Para el Señor somos su jardín selecto y cerrado, cercado. No nos salgamos entonces de los límites de esa cerca, porque esa cerca está puesta para nuestro bien.
Ahora yo les pregunto a algunos que ya deberían que ya deberían ser miembros de esta iglesia. Como dicen por ahí, que no quiero decir quiénes son. Ya es tiempo. A veces, yo eso lo digo porque ya se lo dije a mi hermano Adrián. A veces las personas tienen un concepto, están entendiendo mal las cosas. Para entrar a la iglesia del Señor no pedimos un cierto nivel de santidad, que solo los que llegan ahí pueden ser miembros de la iglesia. Si usted cree en Jesús y Él es su Señor y Salvador, únase a la iglesia. Para eso va a tener pastor aquí, digamos, que le va a enseñar, le va a pastorear, le va a corregir y le va a enseñar el camino de santidad, pero solo después. Pero lo que se ocupa es que usted crea en Jesús, que usted no se deleita más en el pecado porque Él le dio un nuevo corazón. No se espere a adquirir cierto nivel de santidad porque eso no es lo que la Biblia dice. Así es una planta que el Señor está poniendo ahí, que viene a ser cuidada y hay que podarla y a algunas le están dando mucho sol y se quema, entonces la ponemos en la sombra. Y a otras le está cayendo demasiada agua y se está pudriendo, hay que ponerla en otro. Ese es el cuidado pastoral y de hermanos que tenemos. Pero ¿por qué no unirse a este huerto? Y para entrar, como les digo, lo único que se necesita es haber entrado por la puerta. Y la puerta es Jesucristo. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos has concedido meditar brevemente en tu palabra. Te ruego por mis hermanos aquí, te ruego por mí mismo, que nos ayudes a ver cómo tú nos ves en tu Hijo Jesús. A pesar de nuestros pecados y debilidades y fallos, tú has hecho de nosotros tu precioso jardín. Que la multiforme gracia de Dios sea manifiesta para tu gloria en esta iglesia en Liberia. Lo pido en el nombre de tu Hijo. Amén.